Ok. Veamos. Estamos acá. No, ya, ok. Dale. Hecho. Estamos acá en los sistemas de flotación desde el punto de vista de los colectores o de los reactivos, principalmente los reactivos. Pero dentro de los reactivos, ustedes saben que existen los colectores, espumantes, los modificadores. Y dentro de los modificadores están los depresantes, los activantes, los reguladores de pH, también los reguladores de potencial, que también se conectan con los activantes, ¿ya? Pero en términos de los colectores, existe la flotación colectiva y la flotación selectiva, ¿ya? En este caso, la flotación colectiva se describe como el proceso de flotación que se focaliza en la flotación de todos los elementos de interés. O sea, no existe un criterio de cuál flotar, solamente flota en forma general. Por lo tanto, si tenemos calcopirita, cobalina, calcosina, no sé, bornita, pirita y todo eso, o todos esos elementos, es como flotar todos los elementos de minerales y dejar solamente los elementos de ganga en un sector en la cola, ¿ya? La flotación selectiva diferencial ya trata de detectar o determinar reactivos y condiciones específicas para que flote una especie o un mineral en particular, ¿ya? Que pueda o no puede estar liberado, eso es independiente, pero que sea una especie bien particular. Por ejemplo, si yo quiero flotar o eliminar la arsenopirita, porque el arsénico tiene problemas fuertes con los aspectos ambientales, entonces yo quiero sacar la arsenopirita, por lo tanto voy a favorecer solamente la flotación de ese elemento. No porque me interese en términos de valor económico, sino justamente porque es perjudicial, ¿ya? Bueno, esta parte ya la hemos visto bastante. Esto es prácticamente un recordatorio. Los compuestos, los reactivos de flotación están fuertemente para inducir la hidrofobicidad del sistema. También modifica las tensiones interfaciales y también son compuestos tensoactivos, ¿ya? Entonces aquí está la de hidrofobicidad, es con respecto a ¿cómo se llama? Al colector, y estos tensoactivos son con respecto a los espumantes, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí está el efecto del potencial Z o de estas cargas que se generan en el sistema y lógicamente, esto creo que ya lo vimos, pero bueno, no importa. Aquí está el ZPC o el punto cero de carga. Para este sector, los materiales en función de estos compuestos molares están en estado catiónico o la superficie del material se encuentra con una carga positiva y por acá la superficie del material se encuentra con una carga negativa. Y esto está más o menos establecido en pH 6, o sea, quiere decir de que no está en el punto de neutralidad del pH, que sería pH 7, ¿ya? Está un poco más cargado a la zona ácida. Entonces, lógicamente, aquí ustedes tienen reactivos que son catiónicos o aniónicos, ¿ya? Entonces, si un reactivo es aniónico, va a estar activado y va a tener las máximas recuperaciones o separaciones justamente cuando la superficie del material o en la parte de la doble capa, porque puede haber interacción secundaria con todo ese proceso de activación, que son las dos teorías de la flotación. Va a poder tener la interacción, por lo tanto va a flotar. Pero lógicamente, si tú tienes una superficie cargada positivamente y tú le colocas un colector catiónico, el sistema no va a hacer absolutamente nada porque el sistema se vuelve repulsivo. Cuando se cambia el ZPC o existe esta modificación de la superficie del material, este colector catiónico sí se activa porque la superficie o el sistema se vuelve aniónico o con una carga negativa. Por lo tanto, ahí sí se atraen y sí se genera ese proceso de flotación, ¿sí? Este puede ser más o menos catiónico. En este caso,
los moles que se encuentran acá entre 0.4, que es una cantidad menor que la de 0.2, establece que en 0.2 no tiene un efecto tan significativo. O sea, es como que lo satura el sistema. ¿Ya? Y al saturarlo, sencillamente, de hecho, lo vuelve menos negativo o menos positivo. Que también puede tener un cierto grado de inestabilidad. Entonces, al ser una carga menor o una cantidad molar menor por litro, te permite en este caso tener una mayor carga positiva o una menor carga negativa que se vuelve un poco más estable. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, existen opciones y existen algunos materiales que se te permite generar 2 o 3 puntos cero de carga, y eso son fluctuaciones del sistema. Y esas fluctuaciones lamentablemente generan también modificaciones constantes del sistema de operación, ¿ya? Justamente por lo que se explicaba anteriormente con respecto a las cargas que pueden tener la superficie y la incompatibilidad con los colectores, ya sean catiónicos o aniónicos, ¿ya? Este era lo que le había comentado con respecto a la interacción con las bolas de los molinos. Entonces, muchas veces cuando uno ve las bolas, como en algún momento se le hablaba, las bolas tienen un principal objetivo, que es la de reducir o hacer el proceso de conminución para generar la liberación del material. Pero dependiendo de ciertas características de las bolas, en este caso se encuentra acá, hay algunas bolas que sí te permiten tener una activación superficial del material. Por lo tanto, se genera lo que se llama como, esta es una condición galvánica, que es una reacción de este orden, que permite que las minerales tengan una carga adicional, que puede ser también positivo o negativo. En este caso es esencialmente negativo. Por lo tanto, al tener esa carga o esa ayuda, te permite que el colector, que puede ser catiónico, genere una mayor recuperación, ¿ya? O se estabilice en términos de la recuperación, ¿ya? Esto es lo mismo. Ahora, como les decía, el SWE es el tipo de... ¿Cómo le decían? Es el tipo de... no es sensor, del electrodo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes toman un electrodo pH, tiene ciertas características. Entonces, este es el electrodo de hidrógeno, algo así se llama. En otros casos, por ejemplo, aquí, este electrodo plata, cloruro de plata. ¿Sí? Entonces, existen diferencias de los valores. Hay, lógicamente, este es un electrodo mucho más sensible, mucho más de mejor calidad que este otro. Estos son electrodos relativamente antiguos, de 1992, y este debe ser más o menos del 2010, por ahí. ¿Ya? Entonces, es esa diferencia. Y puede existir en las diferencias de los valores que se obtuvieron en los potenciales. ¿Ya? Aquí lo mismo, aquí tenemos, por ejemplo, potenciales en pH de 4, 2.5, no sé dónde, aquí está el 2.5, después pH 10, acá, pH 11, acá, y pH 8, también acá. Entonces se genera una fluctuación. Por ejemplo, esta fluctuación puede ser justamente por modificaciones superficiales, ¿ya? En este caso está establecido como modificación en las recuperaciones. Pero, por ejemplo, pasa de un pH, aquí tenemos un pH ácido de 4 a 2.5, después un pH bien básico que se encuentra acá, y después un pH intermedio que se encuentra por acá, ¿ya? Bueno, este no es... el de 10.2 está entre medio. Entonces quizá haya un punto cero de carga o un punto de cambio entre estos dos, ¿ya? Por eso se genera una fluctuación en la recuperación, ¿ya? Pero en términos generales, por ejemplo, en la fase de, ¿cómo se llama? En la fase de pH positivo, o sea, de pH ácido, se podría considerar que tiene los mayores puntos de recuperación. Aquí lo mismo.
aquí en la figura 2.6 tenemos el efecto de los potenciales, por ejemplo, para la galena y para la jarosita, ¿ya? Este está un pH 4.7. Entonces, por ejemplo, un pH 4.7, la activación en este caso, de la galena está en un pH relativamente bajo en términos positivos. Pero para la jarosita está un pH, o sea, un potencial mucho más alto, ¿ya? Y esto se puede activar de acuerdo a algún tipo de reactivo. Pero eso es lo bueno, porque si yo quisiera separar, por ejemplo, manteniendo un pH 4.7 ya una condición establecida, yo solamente modifico el potencial del sistema, ¿ya? En el caso de la pirita y la pirrotita es exactamente igual. Por ejemplo, aquí también está en estado positivo porque también está en un pH relativamente ligeramente básico, ¿ya? Entonces, el problema, por ejemplo, aquí que la pirita tiene una sección muy pequeña de operación, mientras que la pirrotita tiene una sección bastante más grande. Por lo tanto, se vuelve más estable extraer la pirrotita que la pirita en términos de rango de la operación. Pero eh, ahí también está el problema de cómo activo este material para tener estos potenciales. ¿Cuánto es la cantidad de reactivo o de insumo que yo necesito para generar este sistema? ¿Ya? Ok. ¿Dudas, consulta? No, profe. Ok. Ah, hidrodinámica. Bueno, ya hemos visto el tema de las celdas, hemos visto el tema de los reactivos, de termodinámica, de fisicoquímica, de las teorías, y ahora tenemos que ver lo que es hidrodinámica, ¿ya? Existen, bueno, ustedes saben, varios tipos de cómo se mueve, en este caso, los fluidos. No necesariamente el agua, pero el agua es como el ejemplo general. Pero existen eh, fluidos como son los flujos laminares, transiciones y turbulentos, ¿ya? Y eso se ve prácticamente en todo tipo de fluidos, ¿ya? En general, los flujos laminares son los que se encuentran con esta condición. No, bueno, no, ahí sí. Son condiciones como de direcciones de las corrientes bien definidas y sin mucha perturbación, ¿ya? Por lo tanto, este es un flujo laminar y que en algunos casos bastante conveniente en el proceso y otros no. En el cambio, el flujo turbulento es aquel que las direcciones de las corrientes se mueven para prácticamente todos los sectores y eso hace de que exista mucha interacción, ¿bien? El transicional es un flujo que está en la fase intermedia. Esto se observa con los números de Reynolds y eso está en mecánica fluida, ¿ya? Así que ahí tienen que tener un poco de conocimiento de mecánica fluida, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a la hidrodinámica con respecto ¿cómo se llama? A a las definiciones y las características que ustedes hayan visto en mecánica, ¿ya? Entonces, en la hidrodinámica nosotros tenemos todo esto. Las partículas están en caída libre o están en caída, no sé si libre, pero están en caída y tienen un choque o un contacto con las burbujas. Ese choque y ese contacto a través de la hidrofobización, dependiendo de su nivel de activación y desactivación o su nivel de estabilidad, tiene una fuerte o una débil absorción, ¿ya? Entonces, cuando se hace el proceso de choque, conviene tener una fase de flujo turbulento para que tenga probabilidad de choque. Porque una cosa es la cantidad de mineral que se encuentre, otra cosa es la cantidad de burbujas que existen, y otra cosa muy distinta es que se puedan conectar la burbuja con la partícula, ¿ya? Posteriormente a ese choque y que se haya generado esa interacción y esa unión,
o absorción, mejor dicho, se genera el proceso de separación o de enriquecimiento en la fase de las celdas de flotaciones mecánicas. Ahí ya empieza a tender de un flujo turbulento a un flujo cada vez más laminar para que no haya desprendimiento ni tampoco colapso de la burbuja. ¿Ya? El colapso de la burbuja o el desprendimiento está muy fuertemente ligado a la cantidad de espumante. ¿Ya? Y también de algunos elementos que son sales que pueden estar en la solución. ¿Ya? Así es que esas son las dos grandes características del sistema. Si ustedes ven acá, tienen las mismas características que una distribución granulométrica. De hecho, también se puede evaluar como una distribución granulométrica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo un tipo de burbujas que son burbujas mucho más grandes, mucho más no uniforme y tiene dos picos de frecuencia. Una frecuencia, una distribución relativamente más pequeña que con respecto al segundo. ¿Ya? Cuando uno le empieza a ingresar algún tipo de reactivo como un espumante, lo que hace es empezar a reducir los tamaños de burbuja y se empiezan a redondear o se vuelven esféricos. ¿Ya? Y eso le genera estabilidad a la burbuja. ¿Ya? Entonces, y también se une ¿cómo se llama? El histograma o la frecuencia. Se empiezan a unir y se empiezan a generar una zona de estabilidad. ¿No ven? Aquí ya tienen algunas burbujas grandes, pero ya están mucho más estables y tienen bastante más burbujas pequeñas, pero bien definidas. Hasta llegar a un punto, por ejemplo, que llega a algo así. Cuando está así, significa que son mucho más estables las burbujas, por lo tanto el proceso de absorción y de drenaje el de absorción se vuelve mucho más potente y el de drenaje tiene menor probabilidad de que se suceda, al igual que el colapso. ¿Ya? Entonces, y acá, cuando está en esta condición, también tiene una mayor probabilidad de choque entre la partícula de interés y la burbuja que se está incorporando dentro del sistema. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, las distintas condiciones con respecto al DT32, que está en milímetros. El DT32 tiene el mismo concepto o un concepto relativamente parecido que el P80 o el F80, que establece la cantidad o el tamaño medio o el tamaño, en este caso del 32%, de las burbujas que se encuentran en el sistema. ¿Ya? Pero prácticamente es lo mismo. Entonces ustedes ven, tienen un proceso 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a lo que se conoce como este CCC, que es como el Critical Coalescence, es como el punto crítico de coalescencia, ¿ya? Así se le define. Y este punto, porque está en inglés, establece cuál es una medida para establecer también el tipo de generación de burbuja que está asociado a la cantidad de reactivos que tú le usas o que uno ingresa. Cosa de que posteriormente a ese punto de coalescencia crítica, después incorporar más reactivo prácticamente no produce ningún efecto. Entonces es un gasto innecesario de este insumo para obtener una estabilidad de las burbujas y una frecuencia de burbujas que no va a generar mayor cambio. ¿Ya? Entonces se establece este punto y con ese punto se establece también la cantidad de reactivo que se utiliza. ¿Ya? Ahí están las burbujas, por ejemplo. Aquí hay burbujas que son muy pequeñas, que tienen la capacidad o la cualidad de interactuar con las partículas más pequeñas. Y las burbujas grandes que tienen también la capacidad o la cualidad de interactuar con las burbujas más grandes. ¿Ya? Y ahí está el concepto de JG, ¿ya? Que es gas holder. El gas holder establece que, bueno, no sé si meterme tanto en ese tema, pero establece la cantidad de inyección de burbujas que también se genere. Porque una cosa es que tú aumentes la probabilidad de choque y que mejores la interacción,
Pero otra cosa distinta es que existe una cantidad excesiva de burbujas que genera un arrastre mecánico gigantesco en el sistema y que en vez de tener recuperación a través de los procesos físico-químicos, generes una recuperación a través de arrastre mecánico. O sea, que el material se arrastre solamente porque existe una gran cantidad de espuma y que vaya arrastrando una gran cantidad de polvo. ¿Ya? Entonces ahí se genera el tema secundario que es la calidad del material obtenido. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está la diferencia de las propiedades. O sea, uno depende del proceso de la colisión, el efecto de la burbuja y el efecto de la mezcla. ¿Qué es lo que pasa cuando las partículas son muy pequeñas? ¿Cuándo se obtienen partículas muy pequeñas? A ver. En el término de conminución. ¿Aló? Yo no sé, profe. ¿Aló? ¿Alguien? Profe, yo no cacho ¿Mm? tampoco. ¿Aló? ¿Cuándo se generan partículas muy pequeñas en el proceso de conminución? ¿Cuáles serían los factores que se genera una partícula muy pequeña? Como profe que no, o sea, no lo escuché muy bien, para volver a pensarlo. ¿Cuáles son los factores que se generaría una partícula muy pequeña en el proceso de conminución? Yo creo que el tipo de material ¿Ya? y, o sea, vendría siendo la densidad y el método que se utilice, dependiendo. ¿El Dependiendo medio? cómo se utilice el molino de bola y todo ese asunto. Que ¿A si lo dónde van se a... genera, a dónde se genera el proceso de fracturación dentro de un molino donde sea muy pequeño el producto? ¿Cuál sería el proceso? Cuando es o sea, cuando gira el molino, ¿no? En ese como yo... No, creo que estoy equivocado. Pero yo pienso que se titularía más cuando dice que se hace el efecto cascada, que es como o sea, por colisión, que las bolas caigan y caigan encima del material. Yo creo que ahí es cuando se estaría. Ya, ya, si el efecto cascada o el efecto de impacto es el que te permite tener materiales más gruesos. Se genera un proceso de conminución Sí, en donde se te genera tamaño de partícula, por el no sé si impacto. más homogénea, pero sí más gruesa, ¿ya? Y existía el otro efecto que te permitía tener materiales más finos. Ah, por abrasión, así como, Ujú. ¿o no? Que es ¿Ya? como deslizar el material con el... O sea, que se desliza material con material, por así decirlo. Y se vaya Exacto, triturando. el proceso de abrasión sería ese. Por eso el Sí, sistema de molienda te involucra los dos, ¿ya? Y por eso... A ver, un cacho. Ahí. Ujú. Por eso dentro de la distribución granulométrica, que también era una pregunta por ahí, si ustedes tenían acá la distribución... Ahí, ahí sí, busque la línea, profe, para que salga más derecho. ¿Dónde quedó? por ahí.
Entonces, por ejemplo, si yo tenía un molino HPGR, el molino HPGR tiene una distribución más o menos así, pero el molino de bola tiene una distribución más o menos así. Por ejemplo, este sistema de acá te entrega mayor dispersión en tu producto obtenido en el proceso. O sea, vas a tener una sección de material fino y a la vez una sección de material grueso, ¿ya? Pero, por ejemplo, el HPGR que se encuentra acá está acotado, es mucho más intermedio, está con un pic de tamaño. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en el caso del proceso de flotación, tú puedes ajustar tu proceso ya sea a tamaño grueso o a tamaño fino. Ideal a tamaño intermedio, que sería por acá, ¿cachai? Pero los equipos no tienen la capacidad de flotar todo el sistema, no tienen esa opción. Por lo tanto, cuando el sistema se vuelve más disperso, tu pérdida, ya sea por grueso o por fino, se vuelve más grande. Y ese Sí, material generalmente no se recupera, ¿ya? sí, por eso decía, o sea, había una pregunta también, o sea, que yo escribí la respuesta que escribí, cuando el material también es muy fino, se mezcla, por densidades se mezcla y se vuelve como una pulpa y se va al underflow en vez de subir al overflow. Entonces se pierde material. Sí, hay distintos tipos. Es un tema más de especialización, pero por ejemplo hay distintos tipos de materiales que principalmente son creo que la arcilla, y hay algunos casos que hay algunas células que son como dicen, los breakers, y el otro son el otro no me acuerdo, que son unos que son los rompedores y otros que son los aglutinadores, ¿ya? Entonces hay algunos tipos de arcillas, por eso es el cacho o el problema de la arcilla. Cuando tú tienes una arcilla aglutinante, lo que pasa es que tienes interacciones, porque la arcilla tiene muchas cargas por todos lados, hace un efecto como pantalla. Entonces empieza a atraer y empieza a interactuar con los elementos de interés. Entonces, justamente lo que tú dices, tiene la posibilidad de interactuar y que se vayan por el over o el underflow, pero si se vayan por el overflow del hidrógeno ciclón, igual no se puede flotar porque queda recubierta con este material y no hace la interacción con el colector. Y si va en Ah, el underflow, y si se va por el underflow, jodiste, porque se va a remoler, va a llegar a la zona más fina, que serían las lamas, y esto no va a flotar. Imposible, ¿ya? Así es que es por eso. entonces, Dame en tu los nombre, dos porfa. casos, Sebastián Plaza. Ya. En ambos casos igual queda la embarrada. O sea, para el overflow o para el underflow. Exacto, Hola, entonces es un proceso, por eso es tan complicado y es tan importante, por ejemplo, la caracterización del tamaño partícula proveniente desde la mina. Porque si tú en la mina haces por ejemplo, un proceso de comminución, en el caso de las perforaciones y todo eso, muy gruesa, no le vas a dar oportunidad para que el sistema del circuito chancado entregue el producto ideal para el proceso de flotación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llaman los criterios operacionales? ¿Cómo le dicen? Los targets, algo así le llaman. Como los budget, no me acuerdo bien. Como las metas que tienen cada una de las unidades son distintas. Entonces, por ejemplo, la meta en mina es eh, trasladar material, ¿cierto? sí. Pero muchas veces no se involucran en que el traslado de ese material tiene que tener la granometría adecuada para que vaya a proceso de comminución. En comminución también, la superintendencia de mina en el circuito chancado, inclusive muchas veces la superintendencia o la sección de molienda en las plantas concentradoras, también su objetivo es esencialmente pasar material, ¿cachai? Entonces, como es su objetivo pasar material y su objetivo secundario es el tamaño del material, lo que sucede es que para cumplir sus metas tiran material,
sin tener ¿cómo se llama? Sin tener el tamaño adecuado. Por lo tanto, el efecto se ve en la flotación. Por ejemplo, acá. Ya, deja borrar un poco porque está muy cochino. Ahí sí. Entonces, cuando en la mina y en la parte de moliendo, de combinación en general, se desplaza la curva granulométrica para acá, por lo tanto, la recuperación del material se vuelve más mala porque lo volviste demasiado grueso. ¿Ya? Entonces, profe, es importante también que haya una correcta fragmentación en la mina para pasar primario, entre comillas. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder? Si la fragmentación es muy gruesa en la mina, lo que vas a hacer es que se te va a atochar el chancador. ¿Ya? Sí, Entonces el chancador, pero para no una pitearse el pregunta de prueba, chancador, ¿no? lo vaya a liberar. ¿Cachai? Sí, Lo, lo, lo- fue una pregunta de prueba esa, profe, ¿no? De hecho, sí, puso que sí. Ya, ¿cachai? Entonces lo liberan. Entonces cuando tú lo liberas pasa material que no está acondicionado para ir a la etapa posterior, pero como tiene la limitante del setting o tiene la limitante de la saturación del equipo, lo tiras para salirte del problema. ¿Cachai? Entonces, cuando o sea, se queda con un chancado menor, tú no puedes exigir tampoco a los demás circuitos o a las demás fases que hagan un trabajo que es como colaborativo. Entonces, lo que tú no chancaste bien o no se hizo proceso de combinación de forma adecuada en la mina, lo va a pagar el chancado. Como el chancado quizás sea demasiado grande, el chancado tampoco lo va a poder aguantar, por lo tanto lo va a tirar al chancador secundario o al terciario, en un caso hipotético. Si no tienes chancador secundario y terciario, se va a tirar al SAG. Como el SAG no va a tener la capacidad, lo van a tirar los bolas o los vas a tirar al chancador de peble. Pero como ninguno de ellos tiene la capacidad, se va a ir, porque por tamaño, se va a ir a flotación. Y en flotación vaya a tener una caída en tu recuperación. Y como el sistema no va a ser capaz de poder hacer la separación, sencillamente se va a perder. ¿Cachai? al fin y al cabo En deja el- de perder eficiencia si no hay una correcta fragmentación del principio de la mina sí, al primer chancador. porque hay que ustedes recordar algo. Cuando tú haces el diseño de la mina y el diseño de los equipos, tú estás diseñándolo en función de un cierto tamaño de partículas. ¿Sí? Ya. Y si esas modificaciones no se ajustan de forma adecuada, tú vas a tener un proceso que no está ajustado a tus nuevas condiciones operacionales. Y eso, hagas lo que haga operacionalmente, no vas a tener ninguna posibilidad de poderlo mejorar. ¿Ya? Lo Profe, puedes, ahí, entre comillas, ajustar, pero no lo vas a mejorar en forma completa. profe, ahí después, disculpe que le pregunte esto. Entonces la pregunta 2 si se podía cambiar a un mandíbula porque tiene mayor diámetro de capacidad, ¿o no? Entonces, en la pregunta salía si el giratorio después se podía cambiar, pero el giratorio es como más grande en el espacio de almacenamiento, pero en la abertura es más grande el mandíbula y es más fácil o sea, se puede setear mejor para la partícula, ¿no? O sea, O sea, para el... sí, en ese caso, en esa pregunta, es si tú cambiarías un giratorio por un chancador de mandíbula. Desde el punto de vista Ya, del setting, de la alimentación que puede recepcionar, lo puedes hacer. ya, Ningún perfecto. problema, porque la fluctuación es relativamente pequeña. ¿Ya? El Sí, problema que tiene el mandíbula es que tiene menor capacidad de tratamiento. el ¿Cachai? almacenamiento. No de almacenamiento, sino de No, no, tratamiento. perdón, ¿Cuánto trata en términos de de tiempo. toneladas hora? ¿Mm? Sí, Entonces, si tú hicieras esa modificación, tú tendrías una ralentización de tu sistema. ¿Ya? Ahora, había otra pregunta que era si tú cambias un chancador de primario giratorio por de cono. Y ahí ya no se puede hacer porque el de cono, aparte de ser de equipo más pequeño, el setting es considerablemente más pequeño. Por lo tanto, no ah, te ya, cuadra el setting. ¿Ya?
Por eso, en algún momento se le había comentado también, los chancadores de mandíbula son principalmente utilizados por pequeña y mediana minería, porque su capacidad de tratamiento es pequeña, o es mediana, ¿ya? O tiene un límite máximo de posibilidad de producción. Pero en la gran minería todos son giratorios porque necesitan esa capacidad de tratamiento, ¿ya? Sí, porque también la gracia es fragmentar bien el material cuando está en la minería, en la minera. Sí, y en En, la fragmentación ahí hay muchos factores que ustedes pueden estudiar, el tipo de explosivo, cuánto sale el sí, explosivo, por ejemplo. No tengo idea, he el tipo visto de algunos. sí, el tipo de material, o sea, el tipo de explosivo utilizar dependiendo del material, de la densidad, todo ese Exacto. asunto, El todo ese tipo proceso de ahí velocidad, creo que de la voladura, también. Sí, porque ahí la depende, secuencia de depende la del material. voladura, por ejemplo. Sí, Pero también ahí en algún momento me decían de que tampoco tú puedes colocarle excesivo explosivo porque fracturas todas las partes, ¿cómo se llaman? Las murallas del sistema. Entonces, si lo sí, colocas mucho, tienes un problema de estabilidad ¿cómo le dicen? del banco, sí, de la cara del Sí, banco. de las caras del banco y eso puede, de hecho, el otro día nos mandaron un video que se desplazó todo un banco completo, un pedazo de material y aplastó todo. Todos los camiones, toda la cuestión, quedó todo abajo. Pero ya no se podía hacer nada porque estaba tan debilitado que el sistema colapsó, ¿ya? Entonces ese es el problema, cuánto es lo que tú puedes modificar, cómo lo modificas, tanto desde el punto de vista de la producción como en la seguridad que tú tienes a tu gente, a tu viejo, o a tu vieja, no sé, a quien esté dentro de la mina. Por eso, la mina es considerada como el sector más peligroso de la operación minera en general, ¿ya? Por todos estos problemas que pueden ser tanto del proceso de transporte como también la estabilidad de los sistemas. Ah, ya. Eso es por un lado. ¿Qué pasaría si el material tuviese mucho grueso? Pero cuando el material es muy fino, por ejemplo, si el sistema de conminución se vuelve más por este sector de acá, por ejemplo, por acá, primero el impacto que tú vas a tener es justamente pérdida de leyes de acá. Y no lo vas a poder recuperar por lo que les voy a comentar a continuación. Pero el otro gran impacto de la existencia de una cantidad excesiva por ejemplo, de arcilla o de material extremadamente blando, se ven en los pesadores. Porque los pesadores va a ser en la fase de recuperación de agua, es que el material tan fino no se alimenta, ¿ya? Tienen los tamaños que se consideran como coloides. Y en la fase de coloide, como le digo, es tan pequeño el material, es tan como polución, que queda flotando. Entonces, cuando tú necesitas de que el agua que tú recuperas, porque en la minería se recupera casi el 95% de agua, todo el agua prácticamente fue circulada, ¿ya? Esa agua se empieza a cargar y esa carga de coloide o de material fino te hace un perjuicio principalmente en la fase también de flotación. Y por otro lado, en la fase de espesamiento, que es lo que después vamos a ver, como no se recupera bien, empieza a colapsar también los pesadores. Entonces, el espesador, imagínense que su sistema es como ustedes. ¿Ya? Es un ejemplo muy burdo, pero es lo mejor. Imagínense que el espesador es como si ustedes tuviesen su intestino grueso. ¿Ya? Entonces, imagínense que a ustedes se les falla el intestino grueso y lógicamente van a tener problemas al ir al baño. Entonces, esos problemas, como por ejemplo cuando queda muy suelto, ¿ya? Por ejemplo, cuando tienen diarrea, es lo mismo que pasa acá. Exactamente igual. Entonces, de hecho, uno de los son los equipos más como, ¿cómo poderlo decir? Como uno de los equipos como más toscos que existen. Es como bien fome, pero él que le he llevado muchas veces, le han cortado la cabeza o lo han despedido directamente a más superintendentes solamente por ese equipo, por el efecto de los espesadores, ¿ya? Ni siquiera los efectos anteriores, ni siquiera por pérdida de eficiencia ni nada de eso, es por los pesadores, ya sea por un embancamiento excesivo o por una tan mala calidad en el proceso que
no te permite hacer una buena separación acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando un tamaño muy grueso, lógicamente el sistema colapsa, se cae. A ver. La burbuja no tiene la capacidad de soportar el peso, por ejemplo acá. Y como la interacción de los colectores, imagínense que no esté en una condición fuerte o en una condición de potencial, ni de pH, ni de reactivo adecuado, sencillamente se desprende. Cuando es muy excesivamente muy fino, el flujo o sea, el desplazamiento de la burbuja en la fase de concentración y después la fase de espuma, llega hasta una zona, pero aquí se generan estas perturbaciones, estas corrientes de flujo, ¿ya? Y estas corrientes de flujo se pueden mencionar como lo que sucede cuando uno va, no sé, a la playa o a la piscina y ve un barco pasando y se generan como estas turbulencias, ¿ya? Y en estas turbulencias, si uno está muy cerca, te tira para afuera y no te permite acercar al barco, por ejemplo, o al bote o a alguien, ¿ya? Esto es lo mismo que pasa, entonces las partículas muy pequeñas pasan por acá y en vez de chocar, se van por la corriente del flujo, entonces nunca chocan, ¿ya? Y por eso es la pérdida esencialmente de material de bajo tamaño, ¿ya? Entonces existen los modelos, por ejemplo, que están relacionados con la probabilidad de choque. Y aquí está la probabilidad de colisión y la probabilidad de absorción o attachment, que es como atascamiento o algo así, pero es la absorción. Y lo que uno no quiere es el proceso de desorción o de drenaje, ¿ya? Entonces el drenaje es que hay una partícula X de distintos tamaños, pero que esté más o menos liberada, que esté bien cargada o relativamente cargada, pero que llegue otra partícula y por efecto de la fuerza que ejerza la otra partícula, la desprenda y la bote, ¿ya? Y esa es la segunda fase de pérdida de material. Ahora, si tú tienes una columna de flotación y este material es ganga, lógicamente el agua de lavado es lo que tú quieres que desprenda acá, para que el material que suba o que llegue a la fase espuma sea lo más liberado posible, ¿ya? Entonces, esa es como la medida de indicación. A ver, esto lo voy a hacer un poco más grande. Por ejemplo, aquí está el proceso que esta es una burbuja de acá, y ahí cae otra burbuja, y aquí están los sistemas absorbidos. Y aquí ustedes tienen el desprendimiento, por ejemplo, de una de las partículas. Ahí. Y ese desprendimiento puede haber sido por una escasa conexión entre el colector y el espumante, por ejemplo, o por condiciones no adecuadas del sistema, ¿ya? Ese sería el drenaje. Lo voy a dejar exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos tamaños de burbujas con respecto a los reactivos, ¿ya? Aquí tenemos el agua normal, ¿ya? Este es el proceso, el efecto... Este efecto no me acuerdo. No. Hay un efecto que se describió casi en el 1700, ¿ya? Y que es utilizado para la generación de vino, ¿ya? Y que es lo que explica todo este efecto de burbujeo. O sea, si ustedes van a una producción vitivinícola, uno de los elementos más importantes es la forma de la burbuja o de la gota del vino, ¿ya? Dependiendo de las características del vino, el vino se va a formar o se va a constituir cada vez más redondo o va a tener estas formas que son más deformes, justamente son formas no estructuradas. Y eso es el efecto de la tensión superficial, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una burbuja deforme como esta, tus corrientes van a ser cada vez también más deformes y más desplazadas, más extrañas. Por lo tanto, se te va a volver más inestable la burbuja
acá, se te va a generar mayor inestabilidad de la burbuja, pero también menor interacción con las posibles partículas, porque esto va a generar mayores corrientes. Entonces es un problema. Ahora, cuando tú le aplicas el MIBC, que es un espumante a 10 ppm, partes por millón o gramos por tonelada, generalmente las dosificaciones en procesos se generan en gramos por tonelada, no en unidades químicas como la molar, normal y todas esas cosas, porque tú no sabes la calidad de tu reactivo ni sí, esencialmente la calidad. Puede estar contaminada, por lo tanto los pesos moleculares como que no son específicos o no son de determinación exacta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, cuando tú le agregas este reactivo, se te generan burbujitas cada vez más pequeñas, pero bien estables. Entonces, uno sabe de que esta burbuja no va a colapsar, no se va a romper. Pero en este caso sí. Entonces, si se absorbe o interactúa una partícula con esta burbuja, como es tan inestable, puede que se destruya. O sea, colapse, y ese colapso genera que la partícula que estaba absorbida a la fase pura. Esto mismo pasa, por ejemplo, con las componentes del agua. O sea, si tú le aplicas una sal como un cloruro de sodio, que es la sal, a distintos moles, ¿ya? O a gramos por tonelada, dependiendo de la calidad de la sal. También esto se ve, por ejemplo, con el agua de mar. El agua de mar de la flotación tiene algunos efectos negativos, pero otros efectos positivos son que las sales presentes en el agua de mar te permiten reducir el consumo de espumante, porque hace el mismo efecto, exactamente igual, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes esa condición, te permite tener mayor interacción. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, no sé si se ve también. Ahí. Ahí, por ejemplo, este es el efecto del sin floaters. El floaters es el espumante, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá, la burbuja se crea, pero después se empieza a deformar. Empieza a ver muy deforme, y después se achata. Entonces, imagínense que esto tenga interacción con otras burbujas, con otros minerales, con otras cosas. Perfectamente este estilo o esta sección se puede romper a la mitad. Por lo tanto, todas las partículas que pudieron haber estado cargadas, o sea, toda la burbuja que podía estar cargada de partículas, se puede colapsar y se puede romper. En el caso de con flotación, o con espumante, mejor dicho, con espumante, se genera la burbuja y automáticamente o muy rápidamente se genera una condición de estabilidad en su tamaño, en su diámetro. Por lo tanto, genera como una condición hidrodinámica. Y con esto, cualquier interacción con partículas se choca, se posiciona y se estabiliza, ¿ya? Aquí está como la teoría un poco más para que se entienda todo eso. Cuando no tienes espumante, tienes estas condiciones y se te generan zonas aquí principalmente, muchas zonas de turbulencia. Y esa zona de turbulencia te genera desprendimiento del material, ¿ya? Mientras que cuando tienes espumante se te genera una zona de estabilidad y te genera como esta sección como de, no sé si decirlo como una zona muerta o zona sin tener tanta interacción. Por eso acá se genera o se carga de materiales más, ¿cómo se llama? De las partículas con mayor ley, puede ser, o en una zona como de, de no perturbación con respecto a la ascensión de los flujos, ¿cachai? Sí, pues el efecto Marconi, ese es. Si ustedes ven el efecto Marconi, es lo que es justamente el problema o la interacción con
con el vino. Cuando tú generas el vino, para saber que el vino está listo o está bueno, tú tienes que verlo con este efecto de generación de burbuja, ¿ya? Si la burbuja está con una buena tensión superficial, significa que tú vas a tener un vino de calidad. Si eso no se refleja, quiere decir que el proceso todavía no está terminado, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver mejor, por ejemplo, esta cosa de acá. Esto es una burbuja de aire y todo esto, todas estas perturbaciones son posibles desprendimientos del proceso de separación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen los sistemas esféricos, aquí están los helicoidal, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá. Entonces es un problema, porque todo esto no genera mejores recuperaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no ven? Entonces imagínate una partícula que se carga acá, y esta cosa va ascendiendo y esta, por cada, por cada perturbación de la onda que se genera, puede existir la posibilidad de pérdida o desprendimiento del sistema. Entonces es un problema gigante, ¿ya? Este es lo que se conoce como cómo identificas que tu sistema esté bien. Por ejemplo, muchas veces uno puede pensar de que a través de un factor o un parámetro de evaluación es suficiente, ¿ya? Va a ser como medio, no sé si políticamente correcto, pero por ejemplo, si ustedes hablan del 10% de apetito de las AFP, vamos a decir algo. Si tú consideras que tu evaluación económica es solamente con un factor, posiblemente puedas caer en que no miraste otro factor para definir si es lo más conveniente o no, ¿ya? Entonces es bien complicado, no es tan fácil, bueno, a no ser que sea algo sumamente urgente, pero siempre no es tan fácil, ¿cómo decirlo?, determinar una decisión con un solo factor de ponderación. Ustedes todavía no están ¿cómo se llama?, en estimación de recursos. Bueno, en estimación de recursos pasa eso, tú no puedes tomar solamente un factor. Generalmente eso se conoce como, bueno, la ponderación de los factores se conoce como múltiplo objetivo. Por ejemplo, si yo quiero comprar un auto, yo no compro el auto solamente por tener la plata para comprarlo, por ejemplo. O si ustedes compran una bicicleta, no me interesa solamente esta bicicleta porque me alcanza la plata, sino yo veo cuánto es el costo de la bicicleta, cuánto me alcanza la bicicleta, para qué voy a usar esa bicicleta, cuáles son los costos de mantención de la bici, cuánto es la posible durabilidad de la cosa, cuánto es, no sé, pues cuánto me aguanta. Por ejemplo, si yo soy medio gordo, entonces, pucha, capaz que no me aguante a mí, será genial la bici, pero no me aguanta, jodido. Y así sucesivamente. Esos son múltiples criterios. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los procesos, pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo tomo un criterio como la tensión superficial, este criterio no es bueno porque la medida o la definición de cómo caracterizar la tensión superficial no me refleja, por ejemplo, los tamaños de burbujas. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a querer una tensión superficial cuando baje, por ejemplo, de 70 Gs por centímetro cuadrado, creo que son, no me, por centímetro creo, que baje un punto, pero en ese rango de concentración, ya hace rato, prácticamente, ya había bajado o ya se había estabilizado o había reducido considerablemente tu condición en los tamaños de burbuja, ¿ya? Entonces, esto puede ser también algo importante porque quizás muchas técnicas antiguas solamente consideran parámetros que después no eran fácilmente detectables para otros parámetros. Entonces tú podías decir, no, yo lo quiero porque me voy a quedar acá, por ejemplo, pero ya tu efecto lo tuviste acá. Por lo tanto, perdiste todo este parte, a ver, un cachito, perdiste todo esto de reactivo o de consumo para nada.
Porque sencillamente la tensión superficial es menos sensible a los cambios de variación, en este caso de la concentración de turboactivo, que el tamaño de la burbuja. ¿Ya? ¿Se entendió? Ok. Ahí, profe, yo no entendí mucho, o sea, ¿Ah? que me enredé un poco en la anterior, cuando dijo lo último, la última parte. Lo que le estaba diciendo es que... ¿cómo se acuesta usted? ¿Esta creo que? Coolition. Ahí está. Cuando estaba en la tensión ahí decía que era una pérdida final de reactivo, ¿o no? Exacto, porque es lo que yo te decía. Si tú tienes un factor y ese factor, por ejemplo, X, eh, es tu indicador para tomar alguna decisión, pero ¿qué pasa? Si ese factor es poco sensible, por ejemplo, aquí tú tienes todo esto evaluando y después empieza a decrecer, ¿cierto? Imagínate que tú solamente consideras la tensión superficial como elemento de control, acá. Pero tu efecto, ya sea positivo o negativo, lo querías correlacionar con el tamaño burbuja. Por lo tanto, está acá. Está por acá. Y tú necesitas que llegue a este sector. Significa que prácticamente tú perdiste todo este gap o toda esta diferencia de reactivo porque tú elegiste mal tu variable de control. ¿Ya? Ah, porque seguía siendo... Exacto. Porque, por ejemplo, si tú, eso es lo que sucede. Si tú consigues acá, tú no vas a tener ninguna medida indicatoria de que la tensión superficial ha bajado o ha subido. No ha pasado nada. Pero sigue sí ha igual. pasado con respecto al tamaño de burbuja. ¿Cachai? Sería como en mina, no, por ejemplo, en la mina, si tú colocas más o menos explosivo y tu factor de control sería, no sé, un tamaño grueso, por decir algo, no tengo idea si se hace así o no, ¿ya? Que, bueno, de hecho, una vez discutimos con unos tesistas porque, por algo así, algo parecido. Entonces, ¿qué sucedía? Tú tomas el tamaño grueso para tu material y tú le colocáis distintos explosivos, distintas cantidades y todo lo demás. Pero quizás tomas el tamaño grueso, pero ese factor de control no te dice nada porque no tiene un efecto en el tamaño grueso. Quizá el tamaño fino es el que te afecta. ¿Cachai? Y eso como que lo dejaste sin mirar porque no tenías, no sé, quizás no tenías una forma de hacerlo o sencillamente no es tu parámetro de control. Entonces sí, pues tú puedes decir, ¿sabéis qué? Voy a meterle más explosivos, le voy a colocar explosivos de mayor potencia, pero vas a reducir el tamaño más grande en, no sé, un 5 puntos, pero tu fino lo vas a aumentar en, por ejemplo, no tengo idea, en 10 puntos. Entonces después ya no vas a tener problema en el grueso, vas a tener problema en el fino. ¿Ya? Algo así. Entonces esto es lo que quería con esta gráfica. O sea, uno debe tomar siempre cuáles son los parámetros, puede ser lo más o menos sensible o cuál es el realmente estudio de qué parámetro es relevante para cada uno de los criterios que cada uno de ustedes quiera utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes juegan video, ¿no? Por ejemplo, yo juego siempre mi tanquecito en mi celular, pero si yo quiero comprar un celular y a mí me gusta jugar, ¿ya? ¿Cuál es tu parámetro específico o cuál es tu factor que te hace elegir un celular u otro para, independiente de llamar y mandar WhatsApp y ver, no sé, pues, lo que sea, también jugar? ¿Cuál sería? ¿Solamente el valor de tu plata? No sé, pues si ni 300 lucas. ¿Qué podéis comprar con No, 300 pues, lucas? ¿Cachai? ¿O da lo hay que mismo ver cualquier celular? No lo sé. no hay que ver la posibilidad, pues. Todo ver la capacidad, la RAM, procesador, Exacto. todo eso. Entonces, si tú querés jugar, pucha, ya ni me acuerdo,
posiblemente la RAM sea lo más importante porque necesitas tener buena velocidad de procesamiento, ¿cachai? Entonces capaz que un celular, no sé, pues, Huawei no te dé esa opción. Entonces se te va a la guerra, va a guatear, ¿cachai? Independiente del valor del celular, puede ser un valor muy alto, pero quizás no sea un celular para juego, ¿cachai? O lo que también sucede con las pantallas. Entonces hay pantallas que son espectaculares para jugar, otras que no son tanto, ¿cachai? Entonces, independiente del valor, tú tienes que tener los criterios suficientes. ¿Y cuáles son los criterios para fijarte de qué producto o qué variable de control vas a utilizar? Ok, aquí está el problema de, ¿cómo se llama? De lo que es la coalescencia de los breakers, ¿ya? O coalescencia es la unión. No me pincho. Ahí está. Coalescencia está referido a uniones. Breakup está definido a rompimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una coalescencia. Están las dos burbujitas, se juntan o interactúan las dos burbujitas, se chocan y después se unen. Se unen en una burbuja mayor y se deforman. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que existe una unión o un rompimiento de uno de estos elementos, de estas burbujas, existe la probabilidad o la posibilidad de que todo esto, toda esta burbuja, por ejemplo, eh, todas las fuerzas que están relacionadas con la burbuja o toda la estabilidad de la burbuja se pierdan. Y al perderse, existe desprendimiento de las partículas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existen ondas y esas ondas como que botan, es ¿cómo sería? Es como el caso de acá. Se generan todas estas ondas y al generar las ondas, lógicamente, van a empezar a botar todo lo material que fue absorbido. Por lo tanto, es un problema. Ese es por un punto la coalescencia. El breaker o el rompimiento es sencillamente que la burbuja colapsa porque no tiene una estabilidad del sistema. Es como cuando, bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran más chicos y hacen estas burbujitas ¿cómo se llama? De jabón, esas cosas. Entonces llega un punto en que tú puedes hacer una burbuja muy grande pero más estable, o burbuja, o sea, más pequeñas pero más estable, o burbuja muy grande pero lógicamente más inestable, ¿ya? Entonces, esas son las dos opciones, que sencillamente colapse, reviente y todo el material que fue absorbido se pierde, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver el esquema de agua. Ahí está. Por ejemplo, todo esto es para agua. Y todo lo demás es con el draw float, que es un espumante. Esta variación, por ejemplo, ¿dónde está la cosa? Ahí está muy chiquito. Esta variación, principalmente esta variación, esta de acá, es que se generan burbujas de mayor tamaño, más inestable y más dispersa. O sea, tú tienes mayor cantidad de burbujas grandes, medianas, pequeña y muy pequeña. ¿Cachai? Entonces, ese es el problema. O sea, tienes tanta variedad y tan mal, o que tiene una posibilidad de que esté tan disperso el material o el sistema que te genera problemas de estabilidad fuerte. ¿Ya? Aquí está lo mismo, coalescencia, ¿no es? Aquí está el ingreso, se empieza a generar, ahí interactúa y se une por acá. Y ahí se une, ¿no es? Y después también se puede separar, ¿ya? Entonces estos son problemas muy comunes que se pueden desarrollar. Aquí está el proceso de coalescencia, unión, y después de breaker o de rompimiento, ¿ya?
Y cada vez que se desprende, se generan Profe, estos... Ah, profe, más que rompimiento, ¿no? Un desprendimiento como pequeñito de la burbuja, como una burbujita ultra chiquitita. puede ser. Lo que pasa es que en algunos casos se rompe entero. Hay otros que se desprenden completo y hay otros que se generan eso, que se generan dos burbujitas o tres burbujitas como de la burbuja matriz, por ejemplo, o de la burbuja, no ¿Sí? sé, por general o como se quiera llamar, y puede pasar eso, sí. Lo que pasa es que el break es rompimiento en inglés. A no ser que haya otro sinónimo, pero siempre lo he escuchado más como romper. Pero, pero la idea es esa, ¿ya? Y aquí está con espumante. Bueno, este es solamente con agua, ¿ya? Entonces el agua tiene esta característica. Con espumante es esta estabilización, ¿ya? Entonces, con esta estabilización del espumante, primero te permite tener estabilidad de la burbuja para impedir tanto el breaker como la coalescencia. Bueno, estas son las diferencias que tienen con respecto, por ejemplo, a los distintos reactivos. Ahí tienes agua, el pentanol, el MIC, el F-150. Por eso es complicado, por ejemplo, cuando en planta te dicen de que existe un super nuevo reactivo. O sea, los reactivos no son ni mejor ni peor en términos generales. La condición de ese reactivo va a ser buena para tu condición específica de operación. Hay reactivos que son muy buenos, por ejemplo, en escondida, pero son muy malos, por ejemplo, en Coyahuasi. O pueden ser muy buenos en Choquicamata y pueden ser un asco en Andina o en el Teniente, no sé. Eh, o puede ser muy bueno en Chile y puede ser muy malo en Ecuador o en Perú o en Bolivia o en Australia, ¿ya? Entonces esas son diferencias significativas que cada uno debe tener, ¿ya? En este caso se ve la evolución de los PIC, a donde está el diámetro, el diámetro de 32, por ejemplo, por acá. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo se carga esta burbuja, ¿ya? Estas partículas, estas burbujas con pequeñas partículitas, eso. Entonces, ustedes ven, aquí está la burbuja y aquí están los minerales. Se van cargando en la parte inferior. La burbuja y los minerales. Burbuja y minerales, ¿ya? En este caso es por galena. Este es de glass, eso es vidrio, o puede ser un silicato, óxido de silicio. ¿Cómo se llama? Amorfo, eso se llama. Y esto también es glass. Este BEAT, no sé cuál es. ¿Ya? Habría que buscarlo a ver si tiene algo interesante ahí. ¿Ya? Aquí están en función de los tamaños. 500 micrones es una unidad más grande que 7440 micrones. Por eso está en esta sección. Y ahí ustedes pueden ver cómo se carga. Entonces, imagínense que llega a un punto y choca, choca, y puede existir el desprendimiento de esta galena por el solo hecho de chocar. ¿Ya? Este es de Cillier, este es del Imperial College. ¿Ya? Este choque puede haber desprendimiento, salvo de que ese desprendimiento, o sea, que la absorción sea extremadamente potente. Por eso es bueno la cuantificación de los potenciales y todo eso. Igual acá, ¿sí? Aquí lo mismo. El cambio del agua con respecto a la burbuja. Este es con un DF250, un esquema comercial. Y esto, por ejemplo, aquí se ve mucho mejor, ¿ya? Aquí se ve la diferencia, por ejemplo, de distribución. Cuando tú tienes un DF250, este es un NF240, que es otro reactivo, y el DF200 para acá. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta sería si tu material es grueso, esencialmente grueso, pero ya, ok, está liberado.
¿Cuál de estos reactivos tú piensas hipotéticamente que podría ser más beneficioso que otro? ¿Cuál podría ser? Esa pregunta de prueba, de hecho, varias veces lo he preguntado. ¿Cómo, profe? Perdón. Por No. ejemplo, tú tienes hipotéticamente un material liberado, pero que es tamaño grueso, esencialmente grueso, ¿ya? ¿Cuál de estos tres reactivos son los que tú utilizarías como una propuesta hipotética para eh, hacer la flotación, por ejemplo? Ocuparía el primero, el DF200, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene burbujas más grandes. Ya, pero por ejemplo el NF240 también tiene una sección de burbujas Eh, grande. NF. Sí, 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 pero el otro es mayor, de hecho. Y es como más, se podría decir, tiene menos fluctuación de, de burbujas de distinto tamaño, sino que Ah, ya, ok. ¿Cómo te llamas? Sebastián Plaza. Ah, ya. Pero, Sí, profe, pues, más allá sí. del gráfico, que el gráfico que muestran entonces en realidad. Que el pic que muestra, por ejemplo, del DF200, ese pic que muestra, ¿de qué es lo que es? Es el número de frecuencia. ¿Y qué buscamos nosotros? ¿Mayor frecuencia al hacer la burbuja? Ah, depende. A ver, ¿qué es la frecuencia? Esto es lo mismo que estadística, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tienes un proceso así. Ah, mejor lo hago. Ay, no, ese no era. Ay, ¿cuál era? Screen. Wait, screen. Profe, perdón, lo que respondí estaba bien. ¿Estaba mejor? ¿Era mejor ese o era mejor el otro? Un cachito. Ya. ¿Qué significa la curva roja, la verde y la amarilla? La roja, profe, es la que tiene mayor frecuencia, pero tiene menos dispersión de partículas de tamaño de burbujas. Está más juntita, por así decirlo. Y la amarilla es la que tiene burbujas más separadas, o sea, mayor dispersión de tamaño de burbujas, por así decirlo. Ah, exacto. O sea, este es el concepto de histograma, esto es estadística. Recuerda que en general este curso tú a lo menos necesitas conocer un poco de estadística y un poco de termodinámica y mecánica fluida para entender los conceptos. Como dice tu compañero, te lo dijo súper bien. O sea, aquí en el caso del rojo, eh, significa que tú tienes una media, no necesariamente una moda y una mediana que coincide justamente en el punto central, ¿ya? Para que sea una distribución normal, eso no está en discusión. Pero este rango es el que te permite decir de que está muy cercano a tu media o tu punto central y que tu variabilidad de la información o tu variabilidad de los datos, o en este caso en las burbujas o los tamaños, lo que sea, está muy cercano a esa media, ¿ya? Y tienes una mayor concentración de esa información o esos datos en esa media, ¿ya? Pero cuando tú te vas, por ejemplo, al amarillo, significa tu dispersión de datos está en todo este rango, hasta acá. Ya no veo nada. ¿Mm? Entonces tú puedes tener datos o muy grandes o muy pequeños y no están distribuidos en un punto central. O sea, tú puedes tomar datos, o sea, puedes tener 5 por acá, puedes tener 5 por acá o puedes tener 10 por acá.
Pero en el caso del color rojo, con el rojo tú puedes tener quizás 20 acá, y acá puedes tener uno y uno, o una unidad, pero todo está concentrado en esta sección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú dices lo mismo, ¿cómo se borra esta cosa? Ahí sí. Esto es súper importante que lo tengan súper claro, porque después les va a tocar a José, y él es implacable. No porque sea José, sino porque los conceptos lo tienen que tener clarísimo como el agüísima. Por ejemplo, ustedes tienen una ley de un yacimiento. ¿Qué es lo que les conviene más? Una cosa así, una cosa así, o una cosa así. Este es porcentaje de ley y este es frecuencia. Ahí. ¿Qué es lo que le conviene más? Y de hecho podía ser una cosa... Profe, yo elegiría el primero porque automáticamente empiezan las burbujas del tamaño requerido. Entonces no hay una No, pérdida de... ponerle una mina, Ah, en un ya. yacimiento, una mina. Y esta es la ley de oro. Oro. Bueno, La morada, profe, tiene mayor ley y casi todas las frecuencias son iguales. ya. La primera porque al fin y al cabo, o sea, yo elegiría la roja porque al fin y al cabo tiene más cantidad, en cambio los otros bajan mucho la cantidad después de material. Tiene un pic alto que se mantiene mayor, más constante y hay mayor cantidad, entonces yo elegiría la roja. Hay uno que dice morada y otro que dice roja. ¿Qué más? ¿Nadie más? Pero profe, la verde se como que se estabilizaría en algún empieza a tender a cero igual después. Sí, pues, pero es La verde. porcentaje de mina, Sí, pues, entonces no te serviría tiende explotar ese se material, pues. acerca mucho a cero la ley. Mm. Y casi todas tienen la misma Entonces la verde frecuencia. sería como la más mala en este caso. Morada. La verde, pues, sí, porque tiene muy poco, Y poca ley. mm, y después Exacto, o baja sea, bruscamente. en este caso, por ejemplo, depende mucho de lo que ustedes busquen. Por ejemplo, esta verde es lo peor, porque significa que es tu ley más pobre y que todo está concentrado en una ley pobre. ¿Está bien? La roja podría ser buena desde el punto de vista de la estabilidad, o sea, tú sabes que no vas a tener una cantidad excesivamente grande ni pequeña, pero sí va a estar muy constante. Entonces tú puedes decir ahí que tu ley es como de, no sé, 30 gramos por tonelada, pero se mueve súper poco. Entonces se mueve en 30 más o menos 25. Pero tú sabes que va a estar bien concentrado. En el caso del celeste, está también, es una ley más grande que la roja, pero tiene una guata más para acá. Por lo tanto, significa que si vas a tener, si bien es cierto, tienes un pico desplazado mucho más, sigue teniendo datos muy inferiores o menores, bueno, no mejor que la verde. Mientras que la morada está mucho más desplazada, puede tener, bueno, de hecho podría ser mucho más pronunciada, una cosa así. Ahí podría ser. ¿Cachai? Entonces estamos pronunciadas y podría ser muy buena. Pero si esto está acá, significa que vas a tener leyes que van a estar muy buenas y después, y en algún momento, ¡pam!, se te cae. Se te cae la mitad. O se te cae menos la mitad. Entonces ahí, chuta, ¿cómo lo haces con tu proceso? Entonces, estas son las características de por qué se usan, por ejemplo, algunos casos de la estadística.
¿cuál te conviene? ¿Cuál es tu mejor diseño? ¿En qué condiciones es mejor tu diseño? Para un sector medio, que no sea ni bueno ni malo, pero está ahí bien, o con mucha fluctuación. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tienes mucha fluctuación, tienes recomendaciones para usar una cierta cantidad de equipo, mientras que otra puede usar otra cantidad de equipo. ¿Ya? Ok, en este caso, como decía tu compañero, lo mejor podría ser este de acá, porque después son un pic muy considerable de tamaño de burbuja en un solo sector y está muy, pero muy concentrada. ¿Ya? Ahora, si tu tamaño fluctúa entre un tamaño medio fino, tú podrías usar quizá esta de acá, la celeste, no es celeste, escucha, medio daltónico soy, la naranjita, Anaranjada. la anaranjada, porque significa que tienes una dispersión de tus posibles burbujas muy concentrada en la zona fina, por lo tanto va a tener mayor interacción en la fina. Pero si tú tienes, por ejemplo, una sección intermedia, quizá el azul podría ser una alternativa mejor. ¿Ya? Una alternativa no significa que sea mejor el proceso, pero en teoría te podría entregar mayor probabilidad de choque y que no haya desprendimiento de la burbuja y el mineral. ¿Ya? Discard. Ok. Ya. Hasta aquí vamos a llegar porque ya son las 10. ¿Ya? Así es que eso. Espero que estén repasando y revisando todo lo que ya se les ha entregado para que... no, ¿dónde está? Ahí está. Stop presenting. Okay. Y stop record.